Bueno, primero que nada, muchas gracias a la Universidad Mayor, a la Facultad de Derecho, por organizar este interesante coloquio. No vengo mucho a Chile, hace 2 años que no venía. Siempre es un placer poder presentar, además en la lengua materna también, yo me lo disfruto muchísimo. También súper interesante lo que contaba Clara, me retrotrae cuando alguna vez, hace muchos años, trabajaba acá. Les comentaba a los chicos, yo soy más perito judicial, estoy inscrito en la lista de la Corte Suprema. Y claro, yo siempre defendía con los abogados, trabajé muchísimo con ellos, el tema del derecho urbanístico, que tiene una componente espacial, que es fundamental, ¿no? No se puede entender si uno no se olvida que esta cosa se aplica en el espacio. Muy interesante lo que bueno, lo de hoy día en realidad es una presentación bastante telegráfica porque tengo 20 minutos solamente, y es introducirlos un poco en cuál es la perspectiva que nosotros en el instituto le damos a la utilización de estas tecnologías en el entendimiento, en la comprensión de los sistemas urbanos, ¿no? Entonces, hay una antigua leyenda india en que venían 6 hombres ciegos caminando y entonces encontraban un animal y cada uno tocaba una parte del animal, ¿no? Entonces uno tocaba la cola, tocaba el cuerpo, etc. Luego se juntaban a discutir qué animal habían encontrado y entonces cada uno había percibido un animal distinto. Entonces el tipo que tocaba las piernas era un tronco, 4 troncos, el otro tocó una cuerda, una muralla, un abanico, una lanza, una culebra, ¿no? Evidentemente cada uno de ellos tenía una parte de la verdad, ¿no? Una porción muy pequeña de la verdad, pero se perdieron el conjunto. Eso es lo que nosotros percibimos que hoy día ocurre en el estudio de los sistemas urbanos. A nosotros le llamamos a eso la crisis epistemológica, y es lo que les voy a explicar en la primera parte, ¿no? Siempre lo pongo porque estamos en una situación pre-científica, intentando estudiar las ciudades. Luego, un poco cómo estos sistemas pueden soportar entonces el desarrollo de una nueva ciencia, que es lo que nosotros intentamos hacer en el instituto, y luego algunos pequeños ejemplos de algunas aplicaciones que nosotros hemos hecho. Entonces, como les decía, hay una especie de crisis epistemológica, ¿no? Que es similar a la mecánica celeste antes de Kepler, a la química antes de Lavoisier, a la física antes de Newton, ¿no? Entonces aquí tenemos a Kepler, por ejemplo, que intenta explicarles que, bueno, que los planetas se mueven en órbitas elípticas, y ustedes ven que la comisión de expertos aquí tiene unas dudas que están en un nivel completamente distinto, conceptual. No saben qué es una órbita, no saben qué es un planeta, no saben qué es una elipse, ¿no? Es una cosa pre-científica, ¿no? Sin embargo, las ciudades hoy día tienen un rol que es absolutamente fundamental. El futuro de la humanidad se va a decidir en la ciudad. Eso está clarísimo. La mayoría del mundo, hoy día más del 50% de la población del mundo vive en ciudades. En Chile el porcentaje es sobre el 90%. La mayoría de la riqueza hoy día es producida en ciudades. Pero esto también produce, esta dimensión urbana produce un incremento exponencial en los problemas ambientales. Está la fotografía, que la han visto muchas veces, está muy relojada esta fotografía. Aun cuando la cobertura urbana del mundo no supera el 0,5% de la superficie continental, su impacto en términos económicos, ambientales y sociales es tremendo, ¿no? Es un mundo urbano. Y otro síntoma sumamente interesante que me parece a mí lo traigo siempre a colación es que, producto de este vacío, de esta crisis epistemológica, uno ve cada vez con mayor fuerza la irrupción de ciencia propiamente tal en el estudio de los sistemas urbanos. Por ejemplo, esta Journal, que es una de las revistas de física teórica, creo que es la top 1 más importante del mundo, tiene un artículo, fíjense, donde está estudiando la fragmentación de la ciudad y su relación con el tráfico. Una revista de física teórica, ¿no? O este máster, por ejemplo, que lo acaba de sacar la Universidad de Nueva York, un máster en ciencias aplicadas al estudio de los sistemas urbanos. Aquí está el link por si a alguien le interesa mirarlo. Y esto tiene mucho que ver con el data mining, el procesamiento de grandes bases de datos para entender para dónde van las ciudades, ¿no? Yo acá el dato que les paso, porque como información básica, la primera que les tengo, lo primero que estudié, soy arquitecto de formación básica, el dato que siempre les paso a los colegas, di una charla hace una semana atrás en la Facultad de Arquitectura de Chile, estamos perdiendo terreno, o sea, si aquí los científicos se están metiendo a estudiar las ciudades, nosotros vamos para atrás en el fondo. Hay que hacer un cambio en el fondo paradigmático que tiene que ver con la epistemología. Y ahí lo que uno ve, el problema sistemático, es que nos quedamos siempre en la manifestación fenomenológica, en la epidermis, en la superficie, y olvidamos que eso tiene procesos que subyacen y que no son evidentes a la observación. Este ferosistema y criptosistema es por González Bernal. Este es el ecólogo, uno de los ecólogos españoles más importantes. Y lo voy a usar para explicar
¿En qué se tiene que se trata esto? Cuando uno ve el espacio público en las ciudades, la componente estética es la fundamental. Para los arquitectos es el leitmotiv de todo el diseño. Sin embargo, cuando uno cambia la cobertura del suelo, cuando uno pavimenta, uno está alterando dos funciones fundamentales ecológicas, que además eso se sabe hace mucho tiempo. Miren, del 96, uno sabe que a cierto porcentaje de superficie impermeable se está alterando el ciclo hidrológico. Eso está en la ciencia, ¿no? Esos patrones están, uno sabe cuánto se incrementa el coeficiente de escorrentía a medida que la ciudad se urbaniza e incrementa su densidad, ¿no? Sin embargo, seguimos poniendo la atención en este tipo de elementos. Fenosistemas, nos olvidamos del criptosistema, y eso puede traer hoy día, además en condiciones de cambio climático, acabo de terminar el proyecto de cambio climático, ¿no? Analizando islas de calor en Santiago y Lima, consecuencias catastróficas. Esto no es del mundo subdesarrollado, esto es Praga. También uno observa en esta crisis epistemológica que hay un uso muy poco riguroso de la información y una falta de definición conceptual. Por ejemplo, la densidad es una estadística absolutamente manoseada. Estas son estadísticas oficiales de la OCDE, donde pone, por ejemplo, París tiene 200 habitantes por hectárea, ¿no? La densidad parece ser un guarismo, una métrica muy simple. Sin embargo, esa densidad de la OCDE se refiere a la comuna de París, que es esta que está aquí, que difiere mucho del continuo metropolitano París, para el cual nosotros le calculamos para un proyecto la densidad, que es 11,47. Hay una diferencia muy importante entre 200 y 11. Ese síntoma uno lo puede llevar sobre el traigo, simplemente un ejemplo, transversalmente en el uso de conceptos. Hoy día lo urbano es un concepto que, como lo significa todo, casi no significa nada. Entonces, a mí me gusta muchísimo este Rembrandt, esta es la lección de anatomía de Rembrandt, ¿no? Porque este está marcando un punto de inflexión. Esto es renacimiento, aquí comienza la ciencia. Fíjense la cara de los tipos, están fascinados. El cuerpo deja de ser un objeto sagrado y pasa a ser un objeto de estudio. Fíjense. Cuando yo miro esta foto, yo llevo usando sistemas de información geográfica más de 20 años, entonces vi cuando apareció Google y la gente empezó a ver mapas. Yo me imaginé inmediatamente esto, dije, wow, lo que puede pasar aquí es esto. Hoy día cada persona tiene en su teléfono un mapa, todo el mundo anda mirando mapas todo el día. Bueno, lo que yo espero es que eso en algún momento produzca una revolución similar que produjo, ¿no es cierto?, el estudio del cuerpo humano, pero ahora en el estudio de las ciudades. Todavía eso está en una etapa que para mí es bien pueril, porque son un juguete. Google para mí es un juguete, tiene una tremenda potencia. Sin embargo, los tipos están preocupados de otras cosas, ¿no? Que la gente se entretenga, además de hacer mucho dinero de por medio también, ¿no? Entonces, el símil con la medicina lo voy a seguir utilizando. Para mí estamos como estaba la medicina en el siglo XV. Nosotros sangramos a nuestros pacientes, sangramos nuestras ciudades, porque no tenemos ni conocimiento científico de cómo funcionan. Para donde nos tenemos que mover, y mi analogía con el uso de las imágenes, es esto. Ustedes van al médico, se sienten mal y le sacan una imagen. Y la gente es capaz, los médicos son capaces de diagnosticar utilizando una imagen. Yo fui hace un par de meses atrás a controlarme los lunares, cada 2 años se hace en Europa para controlar el cáncer a la piel. Y yo quedé fascinado cuando vi que los tipos, me di cuenta, me ponían la lupa, salía en la pantalla, calculaban las mismas métricas que uso yo para calcular expansión en la ciudad, etc. Densidad, porosidad, análisis estrictamente morfológico en la medicina, ¿no? Entonces, hay una necesidad cuando uno estudia los sistemas urbanos de medir, pero tal como lo muestra el monito acá, ¿no? Uno tiene que medir con la herramienta adecuada, pero además uno tiene que ser capaz de darle sustancia a lo que uno mide. Por ejemplo, aquí uno mide este monito y uno no sabe, bueno, este es grande o es pequeño, ¿no? Necesita siempre una referencia para poder establecer, ¿no? Darle un sentido a esa métrica. Nosotros hoy día, y desde hace mucho tiempo, en los estudios urbanos usamos métricas prestadas, digo yo. Estas métricas son todas métricas de la ecología del paisaje, ¿no? Porosidad, matriz, densidad del borde, etc. Que se originaron, ¿no?, en los catálogos de los recursos naturales en la década del 70, normalizado el 76 por Anderson, pero hoy día todas esas métricas no tienen un sentido. Uno no sabe qué significa que una ciudad tenga más borde, tenga menos borde, sea más porosa o menos porosa. Y esto también produce, hoy día, malas interpretaciones. Todos conocen, saben de qué se refiere esa foto, no la habrán visto, ¿no? Que aparece en internet, es la esfinge de Marte.
¿no? Entonces, cuando yo digo nosotros hacemos ciencia cuantitativa, yo miro esto, para mí es lo mismo que eso. Esta es una formación que está en el norte de Canadá, cerca de Calgary, por ahí. Entonces cuando yo miro esto, digo, les pregunto a ustedes qué piensan? Que esto es como esto, que la gente dice, una civilización en Marte construyó esta tremenda pirámide, una civilización en Canadá antigua construyó esto, o es un patrón aleatorio. Cuando nosotros hacemos ciencia, aplicamos un modelo para detectar la configuración de patrones aleatorios, uno se da cuenta que esto en el fondo es un patrón que se forma por erosión, ¿no? Sin embargo, la cara parece absolutamente clara, ¿no? Ciencia cuantitativa, ¿no? Te permite, el uso de estos sistemas te permite a ti descartar, ¿no? Patrones engañosos, pseudopatrones que se llaman, ¿no? Cuando uno va a la medicina, a la histología, son capaces de mirar un tejido, es un análisis estrictamente morfológico funcional, por eso que hago siempre la combinación. Es muy parecido a lo que uno hace cuando estudia las ciudades. Este es el diagrama de flujo de un análisis del tejido prostático. Este diagrama de aquí es exactamente el mismo que yo hago en el instituto cuando estoy tratando de modelar patrones de expansión urbana. Pero este está hecho para detectar configuraciones anómalas en el tejido prostático. Yo creo que la medicina está mostrando hoy día un camino, como es morfológico funcional, que puede servir de orientación para mejor entender cómo funcionan las ciudades. Este es un pan cromático de Asunción, entonces uno lo mira y puede decir muy pocas cosas. Este es un tres bandas de Santa Cruz de la Sierra, de nuevo uno puede decir muy pocas cosas, estamos todavía muy distantes de lo que puede hacer la medicina en cómo interpretar esos patrones morfológicos funcionales, ¿no? Bueno, probablemente la gente de la geografía lo sabe, ¿no? La aplicación de los estudios espaciales en las ciudades, por eso me gusta el ejemplo, también tiene que ver con la medicina. John Snow en este año detectó el mapeo, un brote de cólera, cada uno de los puntitos negros era concentración de casos de cólera en Londres, y él se da cuenta que en el centro estaba el surtidor de agua potable, y entonces él hace la relación y le dice a las autoridades, era médico, por eso le creyeron, por eso es urbanista, no le cree nadie, ¿no? Entonces le dice a las autoridades lo cierran, ¿no? Y el brote de cólera se controla. Interesante que la primera aplicación de una comprensión espacial en la ciudad de nuevo está hecha por un médico. Bueno, y los sistemas de información geográfico es un sistema porque está compuesto de partes. La primera parte de un sistema de información geográfica, y fundamental como la última, es la geografía. Uno puede hacer un sistema de información geográfico sin software. No es un software el sistema de información geográfica. Uno lo puede hacer sin software. Yo lo he hecho manualmente. Se puede hacer. Pero uno no puede hacer un sistema de información geográfico sin gente. Luego, tiene uno el hardware, el software, los datos. Y el último componente fundamental, por eso nosotros siempre hacemos ciencia cuantitativa, empírica, aplicada a la información, a la generación de política pública, la toma de decisiones. Yo soy muy crítico además también, será por la formación de planificador que tengo, de la carrera científica por sí misma, endogámica, autorreferente, ¿no? Que los publican porque sí y los resultados no les sirven a nadie. A los alemanes particularmente, que les gusta mucho el modeling, les encanta hacer gadgets intergalácticos. Esos son modelos que no lo entiende nadie, lo entienden solamente 3 tipos. Digo siempre, no, hay que llevarlo y hacerlo simple, que lo entienda todo el mundo, que lo puedan aplicar, que sea replicable, etc. ¿no? Bueno, y los sistemas entonces tienen normalmente dos ambientes, un ambiente en vector, ¿no? Que se representa absolutamente toda la realidad, simplemente entre líneas, puntos y polígonos, y el otro ambiente que es raster, que representa la realidad en términos de píxeles. Ahora, lo interesante y la potencia de esto está en que cada elemento tiene una base de datos que puede ser cualquier cosa, y eso es lo que permite el modelamiento matemático en el fondo, ¿no? Uno puede tener una expresión matemática detrás de cada uno de estos elementos que va más allá de la localización, puede ser cualquier cosa, puede ser puntos de contaminación, y yo hago una interpolación para ver la función de distancia, por ejemplo, de contaminación o cualquier cosa, pero es la base de datos la que permite modelar. Aquí de nuevo el mismo ejemplo, ¿no? Uno tiene entonces la realidad, uno tiene un lago, un río, un bosque, entonces el ambiente vector, uno tiene las líneas, tiene sus polígonos, cada uno con su base de datos, y el ambiente raster uno tendría entonces esta grilla, ¿no?
de cuadraditos que cada uno sería un píxel. La teledetección funciona, es una herramienta muy potente para detectar, para identificar coberturas del suelo, tal como aparece aquí en la gráfica, ¿no? Entonces, de acuerdo a la energía que llega al sol, que se refleja, el sensor la captura, y en función de eso es capaz de establecer, de discriminar qué tipo de superficie existe, ¿no? Básicamente con el análisis de la longitud de onda, ¿no? Aquí están las longitudes de onda, ¿no? El sensor está enfocado en medir en cada una de estas partes, y hay ciertos elementos que tienen comportamiento espectral, se llama firma espectral, que por ejemplo aquí aparece la del césped, ¿no? La de la vegetación, que son características, ¿no? Que reflejan hacia arriba una cantidad de energía, una magnitud de energía más o menos constante, que es la que detecta el sensor, y eso entonces permite establecer diferencias entre las coberturas del suelo. Y eso, a su vez, ha sido lo que ha soportado, por ejemplo, en la simulación de cómo crecen las ciudades, los modelos de celular autómata, donde básicamente uno podría pensar aquí las celdas negras son celdas urbanas, las blancas son no urbanas, y uno a través de un análisis de cadena de Markov o qué sé yo, algún otro, uno puede entonces empezar a simular, ¿no? Uno hace funciones de contiguidad y uno puede simular para dónde crece la ciudad, cuándo crece más, cuándo crece menos. O un análisis de redes, por ejemplo, como en este caso, ¿no? En que está mostrando básicamente cuáles lugares de la ciudad están más alejados. Este es el soporte que tiene atrás, siempre hay un algoritmo que es muy sencillo en este caso, ¿no? Como este indicador que tiene ese nombre, ¿no? Closeness. Y entonces hay unas relaciones que son espaciales y esas son las que muestra entonces el mapa, ¿no? Por ejemplo, esto tiene una aplicación muy interesante en tema de como en crimen en el espacio público, ¿no? Evidentemente hay una correlación positiva entre los sitios que están más alejados, tienen menos exposición, tienen una mayor incidencia de crimen, por ejemplo, en el espacio público, ¿no? Y luego, bueno, algunos ejemplos. Esto bien típico se hace, ¿no? Los análisis de cobertura, uso del suelo. Por ejemplo, aquí traje este que lo saqué, lo bajé del proyecto CORINT de Europa, y simplemente es un cálculo muy sencillo entre áreas que son industriales comerciales, áreas discontinuas densas, bosques, ¿no? 30%, y luego áreas agrícolas, etcétera, casi un 29, un 60 y algo por ciento, ¿no? 39%, ¿no? Entonces uno ve esa representación en el mapa y uno puede hacer cálculos, ¿no? Pero esto todavía tiene, como les explicaba al principio, tremendo vacío epistemológico. Por ejemplo, los típicos mapas de uso de suelo. Este es de la Patagonia, que es un análisis que hice en la Patagonia. Entonces dicen, uso de suelo. Bueno, pero yo digo, en realidad esos tres son uso. Estos de acá no son uso, son cobertura, cómo está cubierto el suelo, ¿no? Es súper divertido esto, ¿no? Porque yo le mandé un artículo, como tenía esto en castellano, le mandé un artículo a la revista Estudios Geográficos de la Geografía Norte Grande de la Católica, y me lo rechazaron. Me dijeron, su artículo no tiene una base conceptual que lo podamos publicar en una revista Thomson Reuters. Ah, ok, dije yo, bueno, se lo mandé a la revista El CSIC, al Estudio Geográfico. Oye, espectacular el artículo, me lo aceptaron inmediatamente. Pero bueno, eso en el fondo lo que está mostrando es que efectivamente no hay un consenso, ¿no? En el uso de los conceptos, ¿no? Entonces yo aquí separo y digo, bueno, uso directo, yo lo calculé 48% en uso directo, ¿no? Empírico. O sea, hay un elemento que está utilizando el espacio en un 48% de la Patagonia, no es tan prístina como uno se imagina. Luego uno puede integrar, aquí integra por ejemplo raster con un vector, aquí hay cálculo de densidad, esto es para Lima por ejemplo, ya son solamente ejemplos, asignación espacial de población en Buenos Aires, ¿no? Con un modelamiento a nivel de partidos en el caso de Buenos Aires, que son como las municipalidades. Patrones espaciales aquí en Bogotá y en Brasilia, entonces uno puede ver que la forma urbana se importa, son muy distintos, ¿no? En términos de forma, Bogotá es una ciudad muy compacta, Brasil es una ciudad muy difusa, ¿no? Hicimos el cálculo nosotros para 10 ciudades en Latinoamérica, está publicado, si a alguien le interesa le puedo dar el link. También lo hicimos para Europa, ¿no? Entonces, una proporción interesante es que la periferia tiene más o menos un tercio, un 30% del desarrollo urbano está en situación aislada, que es lo que está en rojo. Y el centro, ahí están patrones para las 15 ciudades europeas, concentra el resto. Luego hicimos para la ciudad de Santiago, la isla de calor urbana, ahí está el área urbana continua de Santiago, están las comunas, calculamos la temperatura de superficie con un procedimiento sumamente estándar con los instrumentos de percepción remota y una banda termal en el Landsat, y uno ve la temperatura entre 10 y 42 grados.
Luego le recortamos las comunas arriba, le pusimos las áreas verdes, entonces uno ve que hay una correlación positiva entre la presencia de áreas verdes y la bajada de temperatura, ¿no? Calculamos luego también el índice de vegetación para Santiago, ¿no? Para tener una mejor aproximación que las áreas verdes, ¿no? Que está calculado ahí, también el procedimiento estándar. Y calculamos un índice de vulnerabilidad que está bien interesante para la isla de calor urbano. Este proyecto lo acabamos de terminar, ¿no? Aquí en Santiago, es la razón por la que hay. Y este es otro. Esto es Silesia, este es el río Bolsa, la frontera entre Polonia y República Checa. Entonces uno ve área construida, básicamente estamos analizando asimetrías en el borde, un proyecto de la Unión Europea. Simplemente calculando quién tiene más caminos, quién tiene más construcciones, ¿no? Hicimos luego una grilla hexagonal, hicimos la cuantificación hexagonal. Me gusta más hexagonal porque funciones de contigüidad son mejores. Y esta, la última, ya termino. Espectacular, Landsat 7 ya no funciona más. Esta es una imagen Landsat 8, que es tan bonita, y yo la quiero imprimir y la quiero poner en mi oficina. Esto es un estuario de Landsat 8 en Australia, ¿no? Y el Landsat 8 trae 11 bandas, y esas bandas permiten hoy día hacer análisis de composición de nutrientes suspendidos en el agua y también en el aire. No son nutrientes, son contaminantes, en el aire, ¿no? Y entonces aquí los tipos lo que hicieron fue enmascarar el agua y procesarlo separado, y lo que uno ve son los flujos de nutrientes que van desde la mayor productividad neta en la vegetación, caen al agua, ¿no? Y luego tienen ese patrón en el fondo de distribución espacial, ¿no? Esta tecnología yo creo que va a producir de nuevo, ojalá, un buen input, ¿no? Al análisis de cosas sumamente importantes como son los flujos de contaminantes, por ejemplo, en las áreas urbanas. Piensen que hoy día eso se hace con monitoreo. El monitoreo es muy caro, hay que calibrarlo y tiene además otras restricciones metodológicas. La tecnología de detección es más barata, es más sencilla, ¿no? Y puede producir mayores inputs y mayores beneficios en el estudio de los sistemas urbanos. Ahí están las bandas del Landsat 8, todo esto está libre en la página de la USGS, se lo pueden bajar, pueden ver las características, etc. Y bueno, eso sería. Pienso que me ha gustado.